Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia. ¿Alguna vez han considerado qué sucede cuando una galaxia cuestiona la compasión de la humanidad? Entremos en la historia. El almirante Jason Clark agarró el apoyabrazos de obsidiana polaca con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, no de miedo, no sino de furia latente. El gran salón de la cumbre zumbaba con 1000 voces extraterrestres y parecía más un campo de batalla que un foro diplomático. «Compasión, almirante, debe estar bromeando», dijo el delegado de Tund. Sus ojos brillaban con una diversión cruel compartida por la mayoría de los representantes reunidos. Su especie abraza criminales. Puertos disonancia es una flagrante debilidad. Clark sostuvo la tundras. La compasión es nuestra fuerza de legar preocupación por empatizar. Eso es lo que nos separa de la lógica fría, en la jerarquía rígida. Una ola de risa burlona ondeó por el salón. Los brutos embajador, su plumaje brillando con desdén, trinó. O quizás en su etapa primitiva de desarrollo. Almirante, la galaxia ha ido. Más allá de tales pintorescas nociones. Clark lo había oído todo antes en sus ojos. Los humanos eran corazones sangrantes, demasiado ingenuos para sobrevivir a las duras realidades del cosmos. Estaba cansado de defender como el mayor activo de la especie, un rasgo que los hacía únicos que impulsaba su progreso. La cumbre siguió hablando, pero Clark solo escuchaba a medias una sensación de energía inquieta, vibraba bajo su piel una picazón familiar de estar. Entre las estrellas no atrapado debatiendo filosofía con criaturas incapaces de comprender la simple decencia humana. Fue un alivio cuando la cumbre finalmente se levantó otorgándole unas pocas preciosas horas antes de su próxima aparición, programada buscando consuelo, se dirigió a sus cuarteles asignados, pero mientras pasaba por pasillos pulidos alineados con brillante tecnología alienígena, el eco de la cumbre se aferraba a él. La duda roía los bordes de sus convicciones. Era la galaxia correcta, era la compasión. Realmente un lujo. La humanidad no podía permitirse. Las estrellas los maldicen a todos. Clark murmuró, desplomándose en una lujosa silla dentro de sus aposentos. El frío. Material sintético era un pobre sustituto del gastado cuero terrestre. Era lo más parecido a un hogar de este lado de la galaxia. Él miró la pequeña foto enmarcada en su escritorio, su esposa e hijos, sus sonrisas. Un faro a través del vasto golfo interestelar era su memoria. Los incontables pequeños actos compasivos de gente común que mantuvieron firme su resolución. Una campanilla rompió su ray, era un señal de prioridad. Cal estándar verde para asuntos rutinarios. Pero el código de identificación hizo que su corazón se tambaleara. El teniente Harris, su explorador líder, rara vez usó esto a menos que fuera un empleado de emergencia. «Aquí», respondió su voz. Le enseñó almirante. «Necesitamos verlo en el puente. Señor, es grande». El tono jovial habitual de Harris fue reemplazado por un temblor. Minutos después, Clark entró al puente del buque, insignia Voyager Harris, flotando nervioso cerca de la pantalla. Táctica. El resto de la tripulación tenía una energía casi frenética. Un lejos de su típico informe de «el profesionalismo». Clark ladró Harris. Señaló hacia la pantalla holográfica. Al principio era solo una colección desordenada de estática e interferencia. Pero luego surgió un patrón. Un pulso desesperado cortando a través del ruido de fondo cósmico. «Señal de socorro, señor. Origen desconocido». Harris dijo que lo captamos mientras cartografiamos el borde exterior del sistema alorano. Clark frunció el ceño. El sistema alorano estaba en gran parte inexplorado, considerado de bajo interés, debido a la falta de planetas habitables, cualquier rastro de la fuente. «No, sí, señor, estamos triangulando, pero las señales semana fragmentada como quien sea el Senado no tiene mucho tiempo». Una sombría sensación de Boeing se apoderó de Clark, que Beacon no era solo un grito de ayuda, era un latido.
Desvaneciéndose en el silencio, se enfrentó a una elección, un momento decisivo, no solo para él, sino para la humanidad: ignorar la súplica y defender el status quo galáctico, o arriesgar todo en una especie que ni siquiera sabían que existía. La mente de Clark corría. Las órdenes del alto mando eran claras: evitar el primer contacto sin aprobación previa, especialmente sistemas infringidos. Sin valor estratégico, desviarse del protocolo podría significar una censura severa. Quizás incluso el final de su carrera. Todavía podría vivir consigo mismo, sabiendo que le dio la espalda a una especie en desesperada necesidad. ¿Qué tan fuerte es la señal?, preguntó su voz atravesando los puentes. Tenso silencio, desvaneciéndose. Almirante, si no actuamos pronto, podría oscurecerse por completo, respondió Harris con líneas de preocupación, agarrando su rostro juvenil. La tripulación se volvió hacia él. Sus expresiones reflejaban su propia agitación interna. Estos hombres y mujeres no eran simplemente soldados, eran exploradores humanitarios de corazón. Abandonaban una civilización potencial en su hora de necesidad. Era impensable, pero las reglas estaban allí por una razón. ¿No eran incontrolables al principio? Las situaciones de contacto habían llevado a malentendidos, guerras, incluso extinciones, eventos en la larga y turbulenta historia de la galaxia. Todavía ese destello en los ojos de su tripulación, ascendido algo dentro de él. Clark siempre había sido más que un comandante militar. Era un creyente en el potencial ilimitado de la humanidad. Si algo los definía como especie, era la chispa de la compasión que impulsaba a proteger, a sanar, incluso frente a lo desconocido, establecer un curso hacia el origen de las señales, ordenó Clark, con su voz firme: máxima de formación hasta que podamos determinar la situación. Un destello de sorpresa y luego alivio reemplazó la aprensión de la tripulación. La Voyager aceleró los propulsores adelante, hacia cortando la silenciosa extensión del espacio, como un cometa llamante con cada unidad astronómica cruzada. Clark sintió que el peso de su decisión se asentaba más pesado sobre sus hombros. Las consecuencias potenciales eran astronómicas, incluso para un almirante experimentado. Esa galaxia, no, era conocida por su amabilidad después de todo, pero también había una extraña euforia, un familiar hormigueo de anticipación que corría por sus venas cada vez que se enfrentaba a lo desconocido. Esto era más que un debía. Era una oportunidad de demostrar que la galaxia estaba equivocada. Mientras miraba fijamente el arremolinado Starfield, se preguntó qué encontrarían. ¿Sería un desastre natural, un ataque de una fuerza hostil o algo más? En su totalidad, la galaxia albergaba incontables misterios, pero ninguno puso a prueba su convicción, como esta la esencia misma de la compasión humana contra la fría indiferencia del cosmos. La Voyager atravesó un territorio inexplorado, y el faro en apuros se hizo cada vez más grande. Cada hora que pasaba el puente se volvía más claro. Era un torbellino de navegación del caos controlado que trazaba su camino, equipos de sensores que analizaban los fragmentos de señal y formulaban tácticamente posibles planos de respuesta a pesar de la urgencia. Clark impuso un ritmo medido. Cualquier paso en falso ahora podría escalar una situación delicada a un desastre en toda regla. ¿Algo así como decodificar la señal?, le preguntó al oficial de comunicaciones Lee. La joven mujer negaba con la cabeza y fruncía el ceño en concentración. Está revuelto, señor, no. Cifrado. Más bien, daño. Pero están en patrones lingüísticos. Los estamos pasando por el traductor universal. Clark caminaba de un lado a otro. La cubierta de mando. Sus botas golpeaban suavemente contra el suelo metálico. Sus instintos, agudizados por innumerables misiones, le decían que no era una simple llamada de socorro. La pura desesperación dentro de la transmisión fragmentada hablaba de un evento de nivel de extinción, pero ¿qué podría amenazar a una especie entera de manera tan completa? Las horas se convirtieron en un día completo. Luego, 2.
El inquieto zumbido de los motores de los viajeros se hizo eco de la creciente tensión interna. Clark, el desconocido, siempre fue una perspectiva desalentadora. Pero el conocimiento que vive, pendía de un hilo, magnificó la presión 100 veces más. Finalmente la voz de Lee atravesó la tensión. «Almirante, creo que tengo algo». Clark se apresuró a llegar a su estación. Líneas brillantes de un guión desconocido llenaron la pantalla, intercaladas con fragmentos de traducción al estándar galáctico: catástrofe eminente, ayuda planetaria. Las palabras se rompieron vacilantes, pero la súplica subyacente era inequívoca. Fuente. Clark exigió un solo planeta. Almirante, los márgenes exteriores del sistema. Firma técnica mínima. Deberíamos haberlos visto en nuestros escaneos de largo alcance. Entrecerró los ojos. Una especie capaz de enviar una baliza de socorro, pero casi invisible para los sensores estándar. No cuadraba. Ninguna señal de actividad hostil. Negativo, señor. No. Lecturas de energía inusuales. No hay escombros. Campos, lo que sea que esté pasando ahí abajo. No es una guerra que los dejó con una posibilidad mucho más inquietante. Un desastre natural de proporciones apocalípticas. La realización se estrelló sobre Clark como una ola helada para enfrentar a un enemigo. Se podía diseñar una estrategia para contraatacar, pero contra una fuerza cataclísmica de la naturaleza. El potencial de devastación era asombroso, incluso para los viajeros. La tecnología avanzada podría no ser suficiente ante un colapso planetario, pero el débil pulso de la baliza persistía una súplica. Un desafío a la aniquilación no podía dejar que ese destello de esperanza se desvaneciera, en silencio. Helm se prepara para la inserción orbital. Comandó equipos de sensores escaneos de espectro completo. Quiero saber cada maldita cosa que está sucediendo ahí abajo cuando la Voyager atravesó la atmósfera. Exterior. El planeta se materializó en la pantalla. The View. Un mundo desolado de tierra agrietada y nubes de tormenta agitadas. Los escaneos revelaron una inestabilidad sísmica, mucho más allá de cualquier norma natural. El núcleo del planeta se estaba fracturando. Señor, se enfrenta a un evento de desestabilización total. El científico oficial informó su voz. Enseñó que todo el planeta podría destruirse en cuestión de horas. Las entrañas de Clark se apretaron un mundo entero. Mundo, una civilización. Colgando de un hilo, era un escenario de pesadilla del tipo que atormentaba sus sueños de comunicaciones terrestres. Abrir un canal de banda ancha, ordenado su voz, haciendo eco a través del puente de la Voyager. Preparar un mensaje de saludo universal. Minuto estirado hacia la eternidad. Finalmente una débil voz crujió a través de los altavoces. Vacilante, llena de una mezcla de miedo y esperanza. Desesperada. El traductor universal tartamudeó al principio. Luego se concentró. ¿Quién es este? Este es el almirante Jason Clark de la nave Terran Voyager. Recibimos su señal de socorro. ¿Cómo podemos ayudar? Un silencio aturdido llenó el canal, seguido de un revoltijo de voces, algunas chillonas por el pánico. Otras se ahogaron con lo que Clark reconoció como incredulidad. Luego, una sola voz cortó el caos más fuerte, teñida de un cansado almirante de la autoridad. Somos el valer, nuestro mundo se está muriendo, por favor, rogamos por su ayuda. Una oleada de conmoción inundó el puente a pesar de años de explorar la galaxia, encontrando incontables especies alienígenas. Esto se sintió diferente. Había la cruda vulnerabilidad en la súplica de los Valar, un marcado contraste con la postura habitual y la diplomacia cautelosa del primer contacto. Pero Larry, estamos listos para ayudar, Clark. Respondió cuidadosamente, midiendo su tono para transmitir tanta urgencia como tranquilidad. Describe la naturaleza de su emergencia y su situación actual. El líder. Valery. Su voz, identificada como la del anciano Kaa, contó una historia escalofriante. Su planeta, que durante mucho tiempo se creyó estable, había sufrido un aumento inexplicable de la actividad tectónica. Las ciudades se estaban desmoronando, la fisura de Bast, dividiendo la Tierra, los intentos de estabilizar el núcleo, había fallado,
y sus limitados esfuerzos de evacuación fueron lamentablemente inadecuados. Para salvar a su población, nos habíamos resignado a nuestro destino. La voz del almirante K vaciló, pero su llegada despertó una esperanza que habíamos perdido. Clark miró a su tripulación. Reflejaban su propia determinación sombría. La viajero era una nave de exploración, no, una nave de rescate interestelar. Aún no había hecho nada para abandonar el Valer. Tu aniquilación fue impensable. Elder K. Seré honesto, dijo Clark, eligiendo sus palabras con cuidado. Estamos equipados para evacuar un planeta entero. Sin embargo, haremos todo lo que esté en nuestro poder para salvar a la mayor cantidad posible de su gente. Se escuchó un silbido estático en el canal por un momento, antes de que la respuesta de K se tiñera de optimismo. Cauteloso su compasión es. Inesperada, almirante, reuniremos a nuestra gente en zonas de evacuación designadas. Que las estrellas lo guían con la transmisión cerrada. Clark se volvió hacia sus oficiales. Prioridad 1. Identificar sitios de aterrizaje adecuados. Quiero que la ingeniería comience a preparar refugios de emergencia, cápsulas médicas, tácticas. Necesitamos un plan de evacuación, y rápido. La Voyager se convierte en una colmena de actividad. La tripulación no solo seguía órdenes, estaban impulsadas por un profundo instinto primario de preservar la vida. Clark sintió una oleada de orgullo, no solo por su tripulación, sino por la humanidad. En su conjunto, se dio cuenta de que esto era más que política galáctica. Estaba demostrando lo que significaba ser humano, su compasión, su respuesta desafiante a un universo frío e indiferente. La transición de nave de exploración a humanitaria ARC fue veloz y discordante. Los pasillos de los viajeros, que normalmente resonaban con el zumbido de los análisis científicos, ahora vibraban con la energía caótica del socorro en caso de desastre. Los miembros de la tripulación corrían con cajas de suministros de emergencia. Medex realizó simulaciones para tratar una fisiología desconocida. Los ingenieros improvisaron cada espacio disponible y refugios temporales. Clark caminaba de un lado a otro por la cubierta de mando. Su uniforme de almirante se sintió más como una camisa de fuerza que un símbolo de autoridad. Necesitaba desesperadamente más información, comunicaciones, abrir un canal al alto mando, prioridad de emergencia. Minutos después se enfrentó al rostro severo del almirante Cantar en la pantalla de The View. Clark explica este flagrante desprecio por el protocolo. Interceptamos tus transmisiones. Estás poniendo en peligro una situación de primer contacto. Sí, señor. Lo soy. Clark admitió cuadrando sus hombros. Permiso para transmitir informe de situación. Cantar miró fijamente, pero saludó a Kurt Ascent. Clark transmitió lo que habían aprendido: el inminente colapso planetario y la absoluta desesperación del Valer. Cuando terminó la línea de comunicación, estaba llena de un silencio tenso. El Consejo no tolerará este nivel de riesgo declarado finalmente. Sin su voz entrecortada, se les ordena retirarse inmediatamente. Dejen que esta especie encuentre su destino natural. Las palabras resonaron en los ojos de Clark, un frío recordatorio de la indiferencia de la galaxia, con el debido respeto. Señor, yo rechazo esa orden. Los Valer son un pueblo pacífico que se enfrenta a la extinción. No los abandonado he. Tiene órdenes, Clark. Esto es insubordinación. Ladró Singh. Clark respiró hondo. Este momento definiría su carrera. Posiblemente la terminaría, señor, dijo su voz. Firme juré un juramento de proteger vidas. Ese juramento no especificó que tenían ser humanos. La señal de calma se cortó abruptamente. Se quedaron solos en el puente. El peso de su desafío casi insoportable. Ahora estaban realmente por su cuenta. Helm trazó una trayectoria de aterrizaje. Él ordenó que fuéramos al planeta alado. El descenso a través de la atmósfera del planeta condenado fue una prueba de fuego. Los escudos de la Voyager azotaron temblores sísmicos, sacudieron la nave, y el suelo debajo era un lienzo irregular de ciudades desmoronadas y abismos que se partían. Incluso con amortiguadores inerciales avanzados, la tripulación fue empujada sin piedad.
Su profesionalismo hizo poco para ocultar vetas de miedo genuino. Clark se quedó rígido en el puente, mirando cómo las zonas de aterrizaje objetivo cambiaban y se deformaban debajo de ellos. Cada temblor violento podría ser que la carrera AR fuera un refugio seguro potencial, otro faro de esperanza apagado antes de que pudieran alcanzarlo. Sensor actualización. Ladró aferrándose a la silla de mando. Señor, la inestabilidad del suelo está empeorando. El teniente Harris informó que su rostro juvenil estaba pálido pero concentrado. Estamos perdiendo puntos de vista potenciales. Por minuto. Clark miró la pantalla táctica, cientos de puntos verdes que representaban el enjambre de vacío de Valeria hacia las zonas designadas, una contracorriente desesperada contra la muerte del planeta. Arroja a millas más. Parpadearon frenéticamente en las profundidades de ciudades que se derrumbaban demasiado lejos y demasiado tarde. Cada punto era una vida. La escala imposible del desastre, aplastando la determinación de Clark como la gravedad. El timón se fijó en los 3 grupos más grandes, ordenó su voz aguda contra el telón de fondo de los gemidos tensos de la nave. No importa el riesgo, estamos llevando a nuestra gente a la superficie. Almirante, con todo respeto, estas zonas están prácticamente en fallas activas. El timonel gritó sobre la conmoción. Ling, ¡hay suicidio! Entonces esa es una misión suicida. Clark respondió. No vinimos hasta aquí para jugar a lo seguro, ahora ejecuta mi maldita orden. Un destello de asombro reemplazó el miedo en la cara del timonel. Él saludó y trajo a la Voyager en un arco quejumbroso. La tripulación del puente, inspirada por su desafío del almirante, se alineó. La humanidad parecía. No solo se trataba de compasión, también se trataba de una negativa obstinada, demente, a aceptar la derrota. El primer aterrizaje fue una sinfonía de caos. La Voyager ascendió a través de un torbellino de cenizas y escombros. Los rayos repulsores apenas mantenían a raya el suelo inestable. Se desplegaron cápsulas de refugio y unidades médicas. En el momento en que la rampa tocó tierra, los miembros de la tripulación gritaban por encima del rugido de la furia geológica. Cuando la primera ola de evacuados de Harari subió a bordo, eran una vista desaliñada piel, escamosa manchada con hollín, ojos muy abiertos, con una mezcla de terror y frágil esperanza. Los niños gemían. Los ancianos tropezaron, y sin embargo, Clark vio un eco de humanidad en su miedo, un duro recordatorio de que detrás de la biología inusual late corazones tan vulnerables, sueños tan preciosos. Él supervisó personalmente, guiando a la aturdida Valerie. El toque de su mano en un brazo escamoso, un gesto de tranquilidad a través de la división de especies, sin embargo, por cada vida que llevaron a bordo. 100 más permanecieron atrapadas en el mundo moribundo. De regreso en la Voyager, el puente se transformó en un centro de comando y triaje. El conocimiento médico de Valerie, que era irregular, se combinó con la adaptabilidad humana para tratar lesiones y choques. Se ofrecieron letras a la tripulación sin dudarlo. Las raciones estándar se ajustaron y se aumentaron con suministros de emergencia. La Voyager se estiró más allá de cualquier propósito diseñado. La nave gimió tanto por la tensión física como por el peso de las vidas apiñadas en cada rincón. Los desembarcos fueron un ciclo implacable de vida y muerte para cada zona de evacuación. Salvamento. 2 más se derrumbaron en el abismo. La tripulación del puente funcionó con adrenalina y voluntad. Sus rostros reflejaban el creciente agotamiento y la angustia. Harris, la chispa de juventud siempre presente, ahora extinguida, se desplomó sobre su consola táctica. Señor, las fracturas del núcleo son críticas, murmuró apenas audible sobre la estática rugiente. El planeta se desgarrará en 1 hora. Clark agarró la consola con tanta fuerza que rompió un espejo de su propio fray control. Entonces tenemos 1 hora. Dijo 1 hora para salvar a quienes conocemos el descenso final a través de la atmósfera desintegrada del planeta. Fue un viaje hacia el infierno.
El cielo resplandeció rojo, grandes trozos de corteza arrancados y tragados por el maelstrom debajo de la Voyager. Fue golpeado y magullada. Cascos chamuscados, escudos fallando intermitentemente en el puente. La tripulación se aferró a sus puestos más por pura voluntad que por cualquier contención técnica. El último Ebone Clark gritó ignorando la alarma. Clones y luces de advertencia de parpadeantes. Hacemos un barrido final y salimos de aquí. El suelo debajo. Era un paisaje de pesadilla. Edificios yacían en escombros retorcidos, tragando figuras que huían enteras entonces, un parpadeo de movimiento en medio del caos, un nudo de valer. Atrapados y gesticulando frenéticamente hacia el cielo, con una mezcla de terror y esperanza desesperada. «No podemos aterrizar, señor», gritó el Hellman, luchando con los controles que gruñían el líquido del suelo. «¡Bajo nosotros! ¡Dame un carajo! ¡Aterrizaje solución!». Clark rugió su habitual compostura destrozada. El teniente Harris, impulsado por la desesperación, se inclinó sobre su consola cerradura del transportador. «Podemos transportarlos directamente a bordo si nos acercamos». Era una idea loca. Llevar su tecnología de transportador al límite absoluto en condiciones tan inestables, pero era su única esperanza hacerlo. La Voyager descendió repulsores agitando el suelo licuado en un remolino sobrecalentado que amenazaba con tragarse la nave. La sala del transportador crepitó con rayos de energía, Fran cortando en el corazón del caos arrancando. Figuras aterrorizadas desde el borde del olvido. Entonces, el planeta mismo se reveló. Una onda de choque sísmica se extendió hacia afuera y golpeó a la Voyager con una fuerza brutal. Los sistemas gimieron, las luces parpadearon, y la nave comenzó un repugnante gradual lateral hacia un abismo ardiente. «¡Estamos el control!», gritaron los timoneles esforzándose contra el freno inútil del yugo órbita máxima. «¡Potencia!». Clark ordenó su voz haciendo eco en el puente. Repentinamente silencioso, los motores gritaron en protesta mientras la Voyager se alejaba lentamente, dejando a los últimos valientes a su destino. El planeta que dejaron atrás ya no era un mundo sino un infierno fundido que se astillaba consumándose en un acto final de furia cósmica. El ascenso fue agonizante, cada temblor de la nave se sintió como un clavo de la muerte para aquellos que no pudieron salvar cuando finalmente se liberaron del agarre del planeta moribundo. Lo que permaneció en la pantalla de visualización no era un cuerpo celestial, sino un funeral P, brillando Sully, en medio de la fría indiferencia del espacio. La Voyager se alejó, cojeando quemada, sobrecargada y llena de una mezcla de triunfo cansado y pérdida devastadora en el puente. Un silencio asfixiante se instaló más pesado que cualquier escombro cósmico. Clark permaneció rígido ante la pantalla de visualización, con las manos en puños a su costado, mirando fijamente el informe de daños del infierno, que se desvanecía finalmente, roncamente, las palabras sintiéndose, como fragmentos de vidrio en su garganta. Voces vacilantes se filtran a través de los CALs, toda la integridad, comprometida bajas menores sistemas de transporte al borde del colapso. La lista continuaba cada palabra. Un testimonio del precio que pagaron en los evacuados. Clark preguntó temiendo la respuesta. El oficial de comunicaciones. Lee miró hacia otro lado, incapaz de encontrar su mirada. Aproximadamente 2000. Almirante, el número colgaba en el aire insignificante contra el telón de fondo de una aniquilación planetaria, pero aplastante en su derecho propio. 2000 almas dieron una oportunidad de sobrevivir, mientras que otros innumerables perecieron en las llamas. El almirante Harris comenzó a cantar con voz ronca. «Tenía razón, nos levantamos todo, ¿hicimos alguna diferencia?». Clark se giró lentamente, vio su propia duda y culpa reflejada en los rostros de su tripulación exhausta. Eran exploradores humanitarios, no salvadores. La galaxia había entregado una lección brutal sobre los límites de la compasión. Tomó una respiración profunda y conmovedora. «Hicimos lo que pudimos».
dijo su voz más fuerte de lo que sentí. 2000 vidas que se habrían perdido están a salvo. Gracias a nosotros esa es la diferencia. Caminó hacia el centro del puente dirigiéndose a su tripulación. No se equivoquen. Tenemos cicatrices de esto, pero no estamos rotos. Reparan esta nave. Atiendan a nuestros heridos y denle al Valer el santuario que merecen. Vio una chispa reavivarse en sus ojos. No era el brillante resplandor de idealismo antes, pero una llama más silenciosa atenuada por la dura realidad. En cuanto al consejo, Clark hizo una pausa y una sonrisa sombría tocó sus labios. Déjalos venir. La Voyager flotó a través del espacio, un refugio herido que transportaba a los sobrevivientes de un cataclismo. Las bahías médicas estaban llenas a su capacidad, refugios improvisados desbordados en pasillos, y el suave zumbido de los motores era un recordatorio constante de su precario estado. Sin embargo, una innegable energía vibraba a través de la nave, un pulso desafiante que hacía eco del latido del corazón de los Valari salvados que cuidaban a los refugiados, se convirtió en el único foco de la tripulación. Los replicadores resultaron ser extraños brebajes, hechos a medida. Los ingenieros de biología de Valari improvisaron traductores rudimentarios y médicos exhaustos funcionaron con vapores mientras cerraban la brecha entre dos fisiologías desconocidas entre los Valari. El terror inicial se calmó reemplazado por una profunda gratitud que trascendió las barreras del lenguaje. Los ojos que habían presenciado el fin de su propio mundo ahora miraban a Clark con una mezcla de asombro e incertidumbre. Su anciana Kaa, sus escamas opacadas por el dolor pero su espíritu inquebrantable, lo buscó en la improvisada cubierta de mando. El almirante Clark inclinó la cabeza en un gesto que reflejaba respeto a través de especies incontables. Tus acciones desafiaban la comprensión. Hicimos lo que se tenía que hacer. Anciano, ni más ni menos, aquí respondió que su agotamiento finalmente lo alcanzó, pero enfrentaste tu propia perdición para salvar a un pueblo desconocido para ti. ¿Por qué Clark hizo una pausa buscando palabras que el traductor nunca podría transmitir verdaderamente? La compasión no es lógica. Anciano, es una fuerza dentro de nosotros tan vital como cualquier impulso para sobrevivir, alimenta nuestras acciones a veces, incluso contra la razón. K inclinó su cabeza serpentina. La acción extrañamente encantadora. El consejo se burló de tu compasión, la llamada debilidad. Pero aquí estamos vivos. Por eso miró fijamente el contorno borroso de su planeta perdido a través de la ventana. Tal vez, solo somos malditos tontos que no saben cuándo parar. El anciano dejó escapar un sonido sorprendente como una risa. Tal vez, almirante, hay sabiduría en tal tontería. El juicio que siguió fue tan político como físico. La Voyager cojeó de regreso al espacio conocido, llevando noticias de una misión humanitaria que se fue. Rogue Clark se preparó para enfrentar a un tribunal Marshall. Fue recibido en cambio por una ola gigante de controversia galáctica. El Consejo se enfureció, exigiendo reparaciones, incitando una puesta en peligro imprudente. Pero voces que Clark nunca había esperado Rose en su defensa. El Tund. Por mucho tiempo, los críticos más duros del sentimentalismo humano, a regañadientes reconoció la valentía de sus acciones. Los brutos, su desdén inicial reemplazada por una intriga, a regañadientes, vio una potencial ganancia de propaganda, una historia de supervivencia alimentada por un concepto alienígena. Y lo más importante, los Valar y sus voces rescatadas, apenas un hilo al principio, se convirtió en un coro que ahogó la indignación del Consejo. La galaxia se vio obligada a presenciar los resultados, innegables de la compasión humana a una especie, al borde ahora a la que se le dio un futuro.